Bueno, hola a todos, bienvenidos. La intención de este vídeo es mostraros una serie de herramientas que he creado para jugar a Sistema Impulso online. Sistema Impulso es un sistema editado por Sugar Editorial, cuyo autor es Antonio Guaras, y el asunto es que, bueno, la necesidad, vamos a decir, la idea de crear esta herramienta me vino pues jugando online con Antonio y con otros compañeros. Y vamos, me vino a la cabeza porque pensé, joder, si tuviéramos una serie de herramientas creadas con los datos ya establecidos y con una serie de funciones automatizadas, sería muy fácil transmitir a los jugadores, que el narrador transmita a los jugadores cierta información sobre el estado de la partida que normalmente se hace de un modo más manual y de esta manera permitir al narrador que se olvide un poco de tener que estar calculando totales o evitar la confusión que se genera en ocasiones. Entonces, básicamente el sistema consiste en dos elementos. Consiste en lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla, que es un panel, vamos a llamarlo de control, que es el panel que ve el narrador y que sería el que tendría abierto, con el cual pues establecería los diferentes encuentros con los que los jugadores se encontrarían, los diferentes peligros, y mantendría un panel donde se podrían ver las tiradas de dados que van haciendo los jugadores, el efecto de estas tiradas y el cómo afectan a estos encuentros. También los niveles de amenaza y cómo va el desgaste. Bueno, veréis elementos en la ficha que no son habituales en Impulso. Hay un par de cosas, ¿vale? Por un lado tengo un total de desgaste que en realidad son los rasguños, que los rasguños, vamos a decir que son una serie de niveles de herida que ya estaban en Impulso, pero bueno, yo les he cambiado un poco el funcionamiento porque lo que quiero es representar un desgaste, una fatiga durante los combates, y entonces simplemente lo que he hecho ha sido meter más rasguños, pero estos rasguños se van gastando a lo largo de los asaltos, ¿vale? Y por otro lado, también he introducido para mis partidas, bueno, estas son las tablas de juego, pero he introducido para mis partidas un sistema de combate que está sin probar, ¿vale? O sea, puede salir como el culo, pero básicamente lo que quiero es que el combate sea narrativo, que se resuelva con una única tirada por jugador, pero que a su vez no sea simplemente narrativo en que va el director de juego, decide lo que quiere y ya está. No, o sea, las consecuencias están claras, y si un jugador hace una determinada tirada de dado en base a sus decisiones, pues esas consecuencias se van a sufrir. Con lo cual, a la vez que narrativo, es un sistema de combate que presenta un reto, un riesgo. Muchas de las ideas del mismo han sido tomadas de Yellow King, del juego de Pelgrim Press. Vamos, yo he fusilado las ideas de donde me han parecido que eran interesantes y bueno, ya lo pondremos en práctica, ¿no? Vamos a pasar ahora a la ficha del jugador. La ficha del jugador, que la hemos visto aquí, pues es una ficha de impulso al uso a mano izquierda con sus colecciones, sus ventajas, desventajas, focos, etcétera. Pero vemos a la derecha que tiene una serie de elementos que se van a ir actualizando cuando el director de juego vaya cambiando cosas en su panel de control. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se utilizaría esta ficha? Pues vamos a hacer la mejor manera de verlo es hacer un what if, ¿vale? Vamos a suponer que vamos a colocarlo así, ¿vale? Donde se ve la ficha del narrador y la del jugador. Vamos a suponer que el director de juego ha establecido un conflicto, ¿no? Con algo que hemos denominado aquí simbionte, pero igual que simbionte podríamos denominar, tengo 3 encuentros preparados, un encuentro que es gente de mala vida con cuchillos, un encuentro que es gente de mala vida con pistolas y otro encuentro que es un simbionte, que es, bueno, la pera limonera, como vemos aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues básicamente yo tengo aquí peligros, ¿vale?
que pueden ser pues tiradas de ego, que he preparado aquí, pues eso, pues esto sí que es estándar, ¿vale? Son acciones que realiza el jugador que pueden ser actos censurables, cuando presencia algo que puede afectar a su integridad o a su cordura, ¿no? El caso es que los puedes elegir aquí y tienen una tirada a superar. Por ejemplo, imagínate que cogemos el simbionte y tenemos 3 jugadores jugando con nosotros. ¿Vale? Los he elegido 3 nombres al azar: Clotilde de Inestrillas y Diego de Mendoza y Lorenzo de Guzmán, ¿vale? Y cada uno tiene su ficha correspondiente, como estamos viendo a la izquierda en pequeño, ¿no? Ahí lo tenemos, una ficha. He puesto 2 fichas nada más aquí para ver. La tercera la tengo cerrada, ya la veremos. Entonces, vamos a suponer que sucede este combate, ¿no? Entonces, primeramente, los jugadores van a determinar, bueno, el narrador describiría la escena y los jugadores determinarían cómo van a cumplir lo que quieren hacer. Es decir, el combate se basa en que el objetivo lo determinan los jugadores. Los jugadores pueden decidir que quieren neutralizar a la criatura, es decir, la quieren simplemente o eliminar o pegarle una somanta de palos que no se pueda ni levantar. Pueden decidir que esa criatura se está oponiendo a ellos a un objetivo que tienen, que no es el matar a la propia criatura, sino que puede ser simplemente la criatura está en un determinado lugar y ellos tienen que pasar, ¿vale?, sin que esta criatura les bloquee. O tienen que conseguir llegar a coger algo dentro de la escena con esta criatura evitándolo. O, por ejemplo, yo que sé, cualquier cosa. Quieren coger a un compañero que está herido del suelo y llevárselo a cuestas. Vale, pues cada criatura o cada encuentro lo he dividido en lo siguiente, que son, esto sí que está tomado de Yellow King, que es, si lo quieres neutralizar, tiene una dificultad. Si lo quieres superar, que es todo lo que no sea neutralizar ni escapar, tiene otra dificultad. Y escapar consiste simplemente en volverte por donde has llegado, ¿vale? Simplemente hacer un escape ordenado. Vamos a suponer que los jugadores han decidido que quieren neutralizar a esta criatura. Vamos a lo fácil, ¿vale? Entonces, el narrador diría, bueno, los jugadores describen lo que quieren realizar y la conclusión que saca el director de juego es, vale, lo que quieren hacer es neutralizar a la criatura. El director de juego clica aquí y básicamente se definen las dificultades para todos los jugadores. Se definen una serie de efectos que esta criatura ocasiona en función de las tiradas de los jugadores, y como estamos viendo, en la ficha de los jugadores, esos efectos ya han aparecido aquí, en gris, ¿vale? De tal manera que el director de juego no tiene que estar explicándoles cuáles son las consecuencias de la tirada y todo. Les ha aparecido aquí, a su vez, una dificultad, que es la dificultad que cada jugador tiene que superar, a ambos jugadores, como podemos ver, y un desgaste. Este desgaste también está tomado de Yellow King, y en realidad, ¿qué es? Pues es un número de rasguños que van a tener todos los asaltos que estén combatiendo, ¿vale? Solamente por el hecho de estar combatiendo, y va a ir restándolo del desgaste. ¿Qué es lo que sucede? Que en el momento en el que el desgaste llegue a 0 y tengan que quitar más desgaste, al final van a sufrir consecuencias de las gordas, ¿vale? De estas que están aquí, ¿vale? Pero vámonos otra vez a la pantalla de juego del... a la pantalla del narrador. Entonces, digamos que los jugadores determinan qué es lo que van a hacer. Pues dicen, pues bueno, Clotilde va a intentar distraer a la criatura, la llama desde aquí, mientras Diego de Mendoza se dirige a coger, yo qué sé, se dirige a atacarle por la espalda, tal. Entonces, cada uno de ellos determina lo que quiere hacer y el orden en el que lo quiere hacer. Es decir, el orden no está establecido por ninguna iniciativa, depende de la narración. Entonces, por ejemplo, el narrador va a decir, bueno, ¿quién empieza? Y dice, pues va a empezar, yo qué sé, Clotilde de Inestrillas. Pues sí, yo quiero enfrentarme a la criatura, quiero llamarla y quiero hacer que venga hacia mí. Entonces el narrador dirá, vale, pues tienes una dificultad en principio de 21. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a activar algún descriptor en función de lo que quieres hacer? Entonces nos iremos a la ficha de esta mujer y veremos que tiene un descriptor que le puede ayudar, que es esto, atraer la atención, por ejemplo, o manipular, o tal, ¿no? Entonces dice, pues tengo dos niveles.
Ah, ¿tienes 2 niveles? Vale, de acuerdo, pues te voy a bajar los niveles a 15. Vale. Y dice, vale, adelante. Entonces, el director dice, vale, puedes hacer tu tirada, ¿no? Entonces va esta buena mujer y dice, vale, pues cargo la ficha, ¿vale? Y dice el jugador, voy a tirar los dados. Una cosa, me gustaría utilizar un foco. Ah, ¿vas a utilizar un foco? Vale, de acuerdo. Viene el jugador aquí, se baja el foco correspondiente y dice, venga, pues tiro. Lo voy a hacer con ventaja. Hace una tirada con ventaja y vamos viendo cómo van saliendo en la ficha del jugador, en este panel, la tirada que ha sacado, ¿vale? Que como vemos ha tirado 2 rojos y 1 negro y ha sacado un total de 14. Y aquí vemos en grande el resultado, ¿vale? El resultado ha sido un fracaso, ¿vale? Porque ha sacado la dificultad de 0 a 15, ha sacado un 14. En la pantalla del director de juegos se vería así. Estamos viendo que Clotilde ha hecho su tirada y ha sacado un -1. Entonces, ¿qué es lo que pone aquí? Pone... Vale, tiene un -1 que se ha usado porque se ha usado un foco, o sea, tiene que quitarse 1 de ego, con lo cual veremos que en la ficha de jugador Clotilde viene aquí a donde pone ego, ¿vale? Y pone un 2, ya está. Y veremos que el director de juego inmediatamente le va a salir en su pantalla actualizado el valor que tiene Clotilde ahora, que es un 2. Lo vemos aquí, ¿no? Y lo vemos aquí, en esta parte de aquí. Y entonces, a raíz de esto, vemos que hay un efecto leve para ella, ¿vale? El efecto vemos que hay un fracaso o éxito con 2 consecuencias. Dentro del combate, cuando hay un fracaso con éxito con 2 consecuencias, lo que se toma en el sistema es que al combate le va a afectar con un -2 por las 2 consecuencias, pero que ella no sufre ningún daño adicional, más que el ego que haya podido perder. Posteriormente, tenemos que le decimos, bueno, aparte tienes que quitarte tu correspondiente punto de desgaste porque sufres el rasguño correspondiente a estar ahí haciendo tu tirada, ¿vale? Procedemos al siguiente jugador y entonces el siguiente jugador describirá lo que quiere hacer, ¿vale? ¿Quién va a ser el que va a tirar la siguiente? Preguntará el narrador. Entonces dirá, bueno, pues venga, viene Diego de Mendoza. Diego de Mendoza va a sacar su mosquete, ¿vale? Y le va a descerrajar un tiro en las costillas a la criatura, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Cuando Diego de Mendoza va a disparar al objetivo, ¿vale? Restará su nivel de 2 como infante de... vamos a decir, infante de marina del tercio del Marqués. Y veremos también que tiene aquí un disparar con mosquete, lo cual pues es un descriptor que puede activar. No hemos puesto ningún foco que pueda activar en este caso, pero vamos a suponer que este foco lo pudiera activar y se gasta su nivel de foco, ¿no? Y decide, bueno, pues ya me he gastado mi foco. El director de juego vendrá, el narrador, cuando le diga a nuestro amigo Diego que se ha gastado su foco. Vendrá aquí y le dirá, ah, vale, bueno, pues te voy a reducir tu tirada a 12. Y entonces le dirá, venga, tira. Y entonces Diego vendrá aquí a su pantalla, que lo veis ahí en pequeñito, y tirará su tirada de dados. Bueno, perdón, me está pidiendo una autorización. La primera vez que se utilice la hoja de Excel va a pedir una autorización de seguridad, porque se está utilizando macros, ¿vale? Pero ya no te lo vuelvo a pedir. Tiras y saca un 16. Con un 16 lo que te indica es que hay un éxito, es un impulso, o tienes la opción de tomar 2 impulsos con una consecuencia, ¿vale? El efecto que tiene es desgaste en acción de combate, lo que quiere decir es que, bueno, Diego, como ha hecho anteriormente Clotilde, se desgastará, tiene 6, y entonces
pues aplicaremos el resultado al combate, tal y como va, ¿vale? Ese impulso afecta al combate de modo positivo, tal y como lo vemos. Y posteriormente tenemos a Lorenzo. Lorenzo, que es un machote, decide que va a utilizar su garfio para coger cuerdas en el barco, que bueno, los garfios pues, se utilizaban para coger básicamente cuerdas y pues eran alargados y tenían como tres puntas, y dice que le va a arrear a la criatura con el garfio. Aquí donde aparece la descripción del simbionte no he puesto absolutamente nada, pero podríamos poner modificadores específicos que el director debería de aplicar en función de la situación. Un simbionte, por ejemplo, imaginemos que fuera particularmente sensible, o sea, digamos, delicado con respecto a las armas como los garfios, que son punzantes y que son capaces de desgarrar. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que nuestro amigo en su ficha tiene su abordaje, su capacidad de abordaje, que la veremos ahí en pequeño, que está aquí en esta esquina. Vamos a suponer que puede aplicar los dos descriptores y vamos a suponer que, como está utilizando un garfio, le vamos a bajar 3 niveles de dificultad, ¿vale? Por ser el encuentro que es. De 21, 1, 2, 3, se queda en 12. Y entonces el director de juego le dice, bueno, pues tienes buenas opciones. Pero no solo eso, además, vamos a suponer que nuestro amigo, además, tiene un foco, ¿vale? Como al igual que hemos establecido anteriormente, y que decide gastar el foco para tener acceso a una dificultad aún inferior, o sea, con 9. Y dice, bueno, pues tira. Y no solo eso, vamos a suponer que utiliza un impulso. Como vemos, la dificultad de 9 le está apareciendo en su ficha inmediatamente. Realiza la tirada. Tenemos otra vez el tema este de que tiene que pedir permiso a la ficha, porque es la primera vez que la está utilizando. Las he creado para el vídeo en exclusiva. Y realiza la tirada. Y ahí tenemos el resultado. El resultado aparece en la ficha del máster y aparece el jugador. Lo mismo. Ha obtenido un impulso y... O sea, un éxito con opción a un impulso y a una consecuencia. El efecto que tiene en él es simplemente desgaste. Con lo cual, el jugador reduciría su número de desgaste y le aplicaría directamente al combate ese impulso que ha obtenido. ¿Vale? ¿Qué tenemos como consecuencia en este combate? Pues vemos que el combate ya se ha terminado. Y cada jugador tiene opción de ver aquí, ¿vale? Cuál ha sido el resultado del mismo por cada uno de los participantes. Pues vemos que hay un total de -1, ¿vale? Con lo cual no se ha conseguido el objetivo que buscaron los jugadores, que era neutralizar a la criatura, y entonces, como no se ha conseguido, sería el narrador el que narraría cómo ha terminado el combate, en este caso, ¿vale? Y bueno, como vemos, varios elementos que tenemos aquí son que todas las tiradas de todos los jugadores aparecen en el panel de juego de todos los jugadores. Como vemos, el panel es el mismo para todos los jugadores en sus fichas. Otra cosa interesante es que si vemos en el panel de narrador, si yo, por ejemplo, la reserva de impulso, el narrador le pone un 4 y a la reserva de consecuencias le pone un 2, estas van a aparecer en las fichas de todos los jugadores, con lo cual las reservas se mantienen actualizadas. Y luego también vamos a ver, vemos arriba donde pone aquí los niveles de amenaza de la ficha del jugador. Déjame poner la ficha aquí mejor, ¿vale? Los niveles de amenaza que aparecen aquí en la ficha del jugador, si el director de juego viene y pone, imagínate, vamos a poner aquí amenaza, y quiere mantener otro indicador. Por ejemplo, en el juego de piratas estaba pensando en mantener un indicador de fama, ¿vale? Pues, y decido que ese indicador de fama va a empezar a 1 para todos los jugadores. Con estos botones de aquí van a tener que andar 1 a 1, ¿vale? Pues como vemos, todas las fichas de los jugadores ahora van a tener
esas dos puntuaciones de amenaza y de fama, ¿vale? Con lo cual, yo creo que está bien como elementos. Otros elementos interesantes que tiene la ficha también. Hemos hablado de los efectos de combate. Vamos a suponer que el jugador, cuando ha realizado su tirada, ha fallado, pero ha fallado de una manera más estrepitosa de lo que ha fallado aquí nuestra amiga. Ha fallado con un resultado que le ocasiona consecuencias, ¿vale? Vamos a suponer que ha tirado y ha recibido dos consecuencias. Entonces, esas dos consecuencias, el narrador podría utilizarlas de modo estándar, que es decir, se considera que aquí nuestro amigo tiene un arma media, ¿vale? Que esto hay que cambiarle el texto. Un arma media con dos consecuencias, con lo cual le aplicaría un punto de desgaste adicional, ¿vale? Pero vamos a suponer que, por ejemplo, que tiene 4 consecuencias y que le hace una herida grave. Vale, pues yo me voy aquí donde Clotilde y le escribo herida grave. Pum, se le pone. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la ficha de Clotilde, como vemos más abajo, le acaba de aparecer al jugador el estado, ¿vale? En el que se explica que el coste que tiene, todas las tiradas a más un nivel y cómo se elimina esa herida grave, ¿vale? La curación. Un tema que he modificado ha sido que a mí lo de tirar salud cada minuto en el que un jugador está con estado moribundo y tal, pues prefería tirar una vez por escena y ya estaba. Entonces le he modificado un poco el nivel y he puesto dentro de las propias cartas la manera en que, digamos, un jugador se puede librar de herida grave. Por ejemplo, herida grave, ¿qué te pone aquí? Dice que el jugador puede intercambiarla por una herida normal si recibe una ayuda médica exitosa en la siguiente recarga, donde recarga quiere decir que duerme o que llegamos a un punto de, pues eso, la típica parada o bajada de clímax dentro de una historia, ¿no? El típico momento de relax que se toman los personajes, ¿no? O, si no, al finalizar el capítulo puede recibir, o sea, puede simplemente deshacerse de la herida grave, ¿vale? Cuando finaliza el capítulo, pues supongamos la típica historia en la que, pues por ejemplo, pues como venía en la guía de inicio, que los jugadores en el primer capítulo estaban en un pueblo recopilando información y luego en el segundo capítulo empezaban una expedición. Entonces se supone que en ese impasse el jugador pasaría de estar herido grave a herido. Y es una manera no tan simulacionista, pero más narrativa más narrativa de lo que digo, de mantener, lo diré, que ahora no me sale, de realizar la curación sin tener que estar pendiente pues de días, de fechas y demás. Vamos, a mí en principio me vale, con lo cual es otra pequeña modificación que hice para mis partidas. Y aparte de esto, yo creo que ya está más o menos todo lo que quería contar para el que quisiera usar la hoja. Tiene muchos más detalles, pero ya los explicaríamos. Por ejemplo, pues si alguien se quiere configurar la hoja con sus propios desafíos, pues hay diferentes páginas en las que, bueno, tú defines efectos. Por ejemplo, aquí lo de los simbiontes, la asimilación está del simbionte, pues la creas en esta página y luego te vas a la de antagonistas y haces referencia cuando creas el simbionte, pues le dices, vale, pues es un simbionte que es una plantilla desafiante, ¿vale? Para establecer una serie de dificultades, ¿vale? Para tener plantillas y no tener que estar definiendo los números uno a uno. Y luego dices, bueno, pues ¿qué dos efectos puede ocasionar el simbionte? Pues es el equivalente a un enemigo con armas medias, pero además tiene asimilación. Y aquí podrías poner los diferentes estados que tienes, que puedes definirlos. Vamos, puedes definir lo que quieras aquí, ¿vale? Y esta es la descripción del encuentro, ¿vale? Y esto es un poco así todo. Espero que no os haya resultado aburrido. La verdad es que es la primera vez que hago un vídeo online y lo he tenido que arrancar 3 veces. O sea, jamás pensé que esto sería tan complicado. Y bueno, que impulséis mucho. Un abrazo a todos.